Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús y a todos los que por la gracia de Dios tengan la alegría de poder participar de este estudio del mensaje de salvación que Cristo ha provisto para todo ser humano en este mundo. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe a la luz del santuario y sus servicios. Estamos en el estudio número 177 de esta serie, El justo vivirá por la fe. El objetivo del plan de salvación es rescatar al ser humano del pecado que mora en el hombre, del pecado con el cual ha nacido el ser humano, porque el salmista David dice: en pecado he sido concebido. Por herencia hemos nacido con el pecado en el corazón, que es la raíz de todo pecado, es el egoísmo. Necesitamos ser liberados. Y necesitamos ser liberados también de los pensamientos, palabras y actos que son los productos del pecado del corazón. Y luego necesitamos ser liberados también del pecado en el mundo de sus concupiscencias. De todo eso necesitamos ser liberados, así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Necesitamos ser liberados y llevados a un lugar seguro. Por cierto, en este tiempo es en el campo, en la naturaleza, allí donde el verdadero cristiano puede estar en comunión con Dios y puede estar en la escuela de Cristo y aprender lecciones de la nueva vida. Y por último necesitamos ser liberados del enemigo de Dios, del que en este mundo se ocupa en la obra de destruir, de malograr la obra de Dios, de traer dolor, enfermedad, destrucción al ser humano. Necesitamos ser liberados. Cristo murió, dice, para eso. Y Cristo vivió una vida libre de pecado para poder darnos de gracia. Por eso la salvación es un don gratuito que Dios nos quiere regalar, sin que nosotros podamos merecer. Pero eso es, en cierto modo, difícil de creer. El ser humano siempre quiere hacer algo. El ser humano quiere hacer mérito. El ser humano quiere poner su parte humana. Pero si solo llegamos a entender hasta ahí, de que el hombre tiene que poner su fuerza, su esfuerzo, todo eso, a la final vamos a fracasar como Abraham. Abraham también puso su parte humana y fracasó. Dios tuvo que hacerle despedir a Agar y a su hijo Ismael, que era obra de la carne. Igual el pueblo de Israel, que iba tras una ley de justicia por las obras de la ley, dice, no alcanzó justicia y fracasó y se perdió y crucificó, mató al dueño de esa ley, que ellos con celo ciego trataban de obedecer. Entonces el único medio de salvación es Cristo, nuestra justicia. Eso es lo que estamos estudiando, y Dios pueda permitir de que tengamos el tiempo suficiente, en otras palabras, el corto tiempo de paz que quiere dar a este mundo, para que nadie se pierda, sino todos puedan llegar al arrepentimiento y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Estamos ya finalizando el estudio del santuario, estamos en el lugar santísimo, estamos estudiando el vaso de maná, la urna de maná, el pan del cielo que los israelitas recibieron de gracia durante 40 años. Estamos aprendiendo lecciones
para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual en este tiempo. ¿Qué significa el maná? Primeramente hemos estudiado que el maná simbolizaba, representaba a Cristo. Cristo es el maná, Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Y Jesús se presentó cuando estaba en esta tierra y dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Esto escandalizó a los creyentes de ese tiempo y abandonaron a Jesús. Hoy en día también el mensaje verdadero, la verdad escandaliza, la verdad duele, la verdad crea división entre lo santo y lo profano, entre el pecado y la justicia, entre la luz y las tinieblas. El pecado separa al justo de los pecadores. La verdad separa. Entonces necesitamos conocer la verdad sobre el maná. El segundo significado del maná es que Dios nos quiere dar también ese maná en este tiempo para sustentar nuestra vida física, lo cual hemos estudiado en el estudio anterior. Es la reforma pro salud, la temperancia. Dios dice está guiando a su pueblo. ¿A cuál pueblo? No a una organización. La organización tiene su misión, tiene su función. No, Dios está guiando, dice, a su pueblo, a ese pueblo del cual nos habla el libro del apóstol Pedro. En segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 9 encontramos. Allá nos dice el apóstol San Pedro de que el pueblo de Dios está conformado. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 9. Dice: el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes, nación santa, un pueblo que Dios ha llamado para anunciar realmente esa verdad de la justicia por la fe, esa verdad del plan de salvación, esa verdad del plan de salvación en el santuario, la reforma pro salud, los 3 mensajes angélicos, el mensaje a la iglesia de la Odisea, que ofrece oro afinado en fuego, que ofrece colirio y vestiduras blancas, que es la justicia, el carácter, la imagen de Cristo, que está dispuesto a dar al que toma decisión de desechar la vida del mundo, el carácter del mundo, la justicia propia para recibir una nueva vida con la vida y el carácter de Cristo. Ese es el estudio que estamos realizando. Y dentro de todo ello, necesitamos ahora comprender claramente qué significa la reforma pro salud. La reforma pro salud no es solamente una enseñanza. La reforma pro salud no es solamente aprender las leyes de la salud o los remedios naturales. No, la reforma por salud es aceptar al dueño de la reforma por salud, es aceptar al que reveló la reforma por salud, las leyes de la vida, el que ha dispuesto, aceptar a Cristo para que Cristo pueda en el nuevo creyente establecer esos principios sanos, esas leyes de la vida en el corazón y en la mente, y pueda poner su Espíritu Santo para que esas leyes puedan ser cumplidas de corazón
y por amor y por fe. Ahora sí, entonces, el verdadero cristiano tendrá una salud buena, tendrá realmente vida en abundancia, no enfermedad. Tendrá salud, no tendrá dolencias. Ese es el mensaje que necesitamos comprender. La reforma pro salud. Y como dice, Dios está guiando a su pueblo, dice, paso a paso al alimento original, a la dieta original. Y en el estudio anterior hemos estudiado las 7 etapas o los 7 pasos de la alimentación que ha recorrido la humanidad en forma descendiente, hacia abajo, hacia atrás, hacia el fracaso, hacia la enfermedad, hacia el dolor. Ha dado ya 6 pasos. Estamos en el 6º paso. ¿Cuál era el primero, el alimento original que Dios estableció? Solo para recordar vamos a enumerar. El primer paso, la base que Dios estableció para Adán y Eva en el Edén, era la alimentación original antes del pecado. Todos conocemos que está en Génesis 1:29. Frutos de árboles y semillas de árboles. Y luego el segundo paso, Dios también dio el alimento original después del pecado, dado por Dios. Dios agregó en Génesis 3:18, espinos y cardos producirá la tierra, dice, y plantas del campo, es decir, verduras y hortalizas comerás, dice. Las verduras y hortalizas comerás, dice, con sus raíces, los tubérculos. Comerás, dice, con sus tallos, con sus hojas, con sus flores y con sus frutos. Ese es el alimento original que Dios agregó después del pecado, el segundo paso, para solucionar el pecado. Pero ¿qué aconteció? La humanidad se alejó de Dios. Entonces Dios tuvo que condescender y vino el tercer paso, la alimentación después del diluvio. Después del diluvio, Dios a las frutas, a las verduras, cereales, legumbres, oleaginosas, Dios agregó la alimentación de animales limpios de carne. Ese es el tercer paso. El cuarto paso encontramos, Dios estaba decidido a volver al plan original. Y Dios al pueblo de Israel le dio maná en el desierto durante 40 años. El maná era un alimento dado por Dios, trigo de los cielos, comida de ángeles, dice. ¿Para qué le dio? ¿Por qué Dios no le dio en Egipto frutas, verduras, que había abundante? No, Dios sabía que el pueblo necesitaba maná. El maná era un alimento para regenerar el organismo, para prepararlo para volver a la dieta original, para volver a las verduras y a las frutas. Así que la dieta regeneradora del desierto, el maná, es el cuarto paso. Y el quinto paso, Dios permitió a los descendientes israelitas a ingresar a la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán les dio la quinta etapa, el quinto paso de la alimentación. Los frutos de la tierra, una tierra que fluye leche y miel. Toda clase de verduras y hortalizas, frutas, cereales, legumbres, tubérculos, oleaginosas. Era el alimento que Dios les dio. Dios les dio ya produciendo, ya sembrado. El hombre no tenía que cultivar.
desde el comienzo, sino ya estaba produciendo. Así Dios de bueno es y da a su pueblo el maná. El maná estaba representado en una tierra que fluye leche y miel. Y Dios también condescendió y aceptó que siguieran comiendo animales limpios. Esa quinta etapa, el quinto paso es desde la entrada del pueblo de Israel a Canaán y abarca hasta el tiempo del fin, hasta 1844. Hasta ahí llega esa alimentación. Pero el pueblo y la humanidad comenzaron a consumir toda clase de carnes, hasta animales inmundos. Y la enfermedad se multiplicó y los años de vida, como hemos visto, disminuyeron. Es el quinto paso. Ahora estamos en el sexto nosotros. Desde 1844 hasta el fin del tiempo de gracia, la sexta etapa o el sexto paso. Dios ha dado la reforma pro salud. Otra vez Dios quiere volvernos al plan original. Ahora desde el sexto paso nos quiere volver paso a paso a la dieta original. ¿Qué indica eso? Eso indica que tenemos que volver paso a paso. De la sexta etapa tenemos que bajar a la quinta, de la quinta a la cuarta, de la cuarta a la tercera y de la tercera necesitamos llegar a la segunda. Y de la segunda llegaremos a la primera, ya realmente eso será, dice, en el cielo y en la nueva tierra. Pero el pueblo de Dios en este tiempo no logró entender y no se dejó guiar con Dios. El ser humano hoy en día, especialmente los cristianos que conocen la reforma pro salud, la temperancia, la alimentación correcta, confiando en su sabiduría, en su suficiencia propia, aprendieron un vegetarianismo oriental. Un vegetarianismo con malas combinaciones y mala preparación. Un vegetarianismo que a muchos los llevó a consumir fruta de una manera indebida, el alimento original antes del pecado. La fruta no funciona en un organismo que no está en buenas condiciones. La fruta Dios lo dio para justos, para santos, para personas sanos. Pero personas enfermos, pecadores enfermos, necesitan volver paso a paso hasta llegar a la fruta. Antes de eso deben pasar por la dieta del desierto, una dieta regeneradora, y luego llegar a la dieta original después del pecado. Verduras, hortalizas, tubérculos y cereales y las frutas también incluido. Entonces, Dios es el único que nos puede guiar. Por eso necesitamos aceptar a Cristo, Cristo nuestra justicia. El alimento de primer orden es el maná, comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo. O sea, asimilar a Cristo en nuestra vida, hasta que Cristo, dice, sea formado en nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 4. Allí encontramos, el apóstol Pablo claramente especificó esto, en 4:19. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo, la esperanza de gloria. La vida de Cristo tiene que ser injertado, tiene que ser implantado en nuestra vida, y Cristo tiene que ser formado dentro de nosotros, el hombre interior, el hombre espiritual.
bajo la dirección del Espíritu Santo, nos va a conducir paso a paso en orden. El ser humano se adelanta y fracasa. Así como Abraham y Sara se adelantaron y lograron tener un hijo, y Dios lo desechó el antiguo pacto. Dios no acepta el actuar del hombre. El hombre falla, el hombre fracasa. Necesitamos nosotros aprender de Jesús, del Espíritu Santo. Él nos puede dar sabiduría para edificar este santuario que es nuestro cuerpo, que ha sido derribado, que ha sido destruido por la enfermedad. Y Dios en el desierto, como hemos estudiado, dio sabiduría, habilidad para construir el santuario. Hoy en día también dice, si Cristo mora en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, nos dará sabiduría, habilidad, conocimiento para poder preparar los alimentos, para escoger los alimentos, para combinar los alimentos, para utilizarlo correctamente y para regenerar nuestro organismo, especialmente el sistema digestivo. Porque si nosotros, a pesar de practicar la reforma pro salud, el vegetarianismo, si no sabemos combinar los alimentos, si no sabemos preparar, si utilizamos mal las frutas, entonces vamos a producir enfermedad en el cuerpo. Y la enfermedad se produce a partir de la putrefacción, a partir de la fermentación, a partir del alcohol. Por eso Satanás se esforzó, dice, desde el principio, a convertir los cereales, las frutas en alcohol. Sabemos bien esto de que las frutas lo convirtió en alcohol, la uva en vino, la manzana en sidra, la cebada en cerveza, la caña en alcohol, cañazo, y así sucesivamente, para poder destruir al ser humano, para enfermarlo, para llevarlo al dolor. Pero hoy en día Satanás ha tratado de malograr la maquinaria humana, especialmente el sistema digestivo, para que el alcohol se produzca en el organismo, en el cuerpo humano, en el sistema digestivo. Esa es la luz adicional que Dios ha dado a su pueblo en este tiempo. Vamos a leer cómo se produce el alcohol en el organismo. Y la ciencia hoy en día ha descubierto de que el ser humano se está enfermando con enfermedades de alcoholismo sin tomar alcohol. ¿Y cómo se produce el alcohol? El alcohol se produce con malas combinaciones, exceso de comida, glotonería, mala preparación de alimentos y mal uso de frutas. Vamos a leer en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 119. Dice, los órganos de la digestión pierden su fuerza vital. El fundamento de la maquinaria humana resulta gradualmente minado y la vida se hace muy desagradable y dolorosa. ¿De dónde parte el mal? De los órganos de la digestión, que pierden su fuerza y toda la maquinaria comienza a dañarse, a malograrse. Página 120, Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice, os aconsejo que sigáis un régimen abstemio. Estad seguros de que, como centinelas cristianos razonables, guardéis la puerta de vuestro estómago, no permitiendo que pase por vuestros labios nada que sea enemigo de vuestra salud y de vuestra vida. ¿Qué es lo que Dios ha provisto en el plan de salvación? Ha provisto asegurar la puerta del estómago. La puerta del estómago es la boca, los labios. No se debe permitir, dice, que pase nada que sea enemigo de nuestra salud y de nuestra vida.
En otros lugares dice, nada que pueda dañar, nada que pueda contaminar, nada que pueda enfermar, debilitar. Todo alimento malsano, dice, toda comida que no es bueno no debe ingresar al estómago por la boca. La puerta, dice, del estómago, que es la boca, debe estar bien asegurado. Y nosotros hemos estudiado que el ser humano no puede asegurar esa puerta humanamente, carnalmente. No puede dominar su apetito, no puede ser temperante al 100%. Siempre el ser humano se deja llevar por el gusto, por el deseo, por la concupiscencia. Se deja ganar, por más que promete el ser humano, dice, Consejos sobre régimen alimenticio, página 40 y 42. El ser humano, dice, puede prometer, cuántas veces dice, de que va a cuidar su estómago, va a cuidar que no ingrese nada dañino, pero siempre, dice, sus promesas serán como telas de araña y no podrá dominar su apetito. Entonces hemos aprendido el mensaje de la justicia por la fe. ¿Cómo el justo puede vivir por fe? Es teniendo a Cristo en el corazón. Cristo era la puerta del santuario. Cristo es el cerco del santuario. Cristo es el único que puede controlar y asegurar de que no entre nada dañino al estómago. El Espíritu Santo es el único que puede guardar como centinela. La seguridad está en Cristo. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. De lo contrario, si no comprendemos que necesitamos la gracia de Dios, el poder de Dios. Por eso Romanos 6:14 el apóstol Pablo dijo, si ustedes tienen la gracia, dice, si estáis en el reino de la gracia, si ustedes han aceptado a Cristo, son instrumentos en las manos de Dios solamente, entonces la gracia les guardará, dice. El pecado no tendrá poder, el pecado no les dominará, dice. En otras palabras, también todo alimento malsano no entrará al estómago por la boca. Dios es el que puede asegurar la puerta de nuestro estómago de la salud. Dios, dice, os tiene por responsables de obedecer la instrucción que os ha dado de la reforma pro salud. La corriente sanguínea que se precipita a la cabeza debe ser vencida. Hay vasos sanguíneos grandes en los miembros cuyo propósito es distribuir las corrientes vivificantes a todas partes del cuerpo. La sangre es el fluido de la vida. En la sangre está la vida o la muerte. Sangre limpia es producida por buena alimentación. Sangre mala, tóxico, sucio, por mala alimentación. Sangre mala, sucia, enfermedad, dolor, muerte. Sangre limpia, vida. Necesitamos, dice, de que la sangre pueda correr, circular, dice, uniformemente en el cuerpo. Pero cuando no circula, cuando la sangre pues se precipita al cerebro, o cuando la sangre pues se precipita y se congestiona en el estómago para poder deshacer una alimentación malsana, de malas combinaciones, de frutas, excesos de comida, la sangre se concentra en el sistema digestivo y produce calor. Y el Espíritu de Profecía a eso dice así: el fuego que encendéis en vuestro estómago está haciendo que vuestro cerebro sea como un horno calentado. Comed mucho menos y consumid alimentos sencillos que no requieran una preparación pesada. Vuestras pasiones animales deben morir y no deben ser mimadas y alimentadas. La congestión de la sangre en el cerebro está fortaleciendo los instintos animales y debilitando las facultades espirituales. Lo que necesitáis es menos alimento temporal y mucho más alimento espiritual, Cristo, el maná verdadero, más del pan de vida, dice. Cuanto más sencillo sea vuestro régimen, mejor será para vosotros.
Ese es el mensaje para este tiempo actual, que está simbolizado con el maná que fue guardado en el santuario, en el lugar santísimo. Nosotros necesitamos ese maná en nuestro corazón, en nuestra mente. Es conocer verdaderamente la Reforma por Salud, vivir la Reforma por Salud, practicar la Reforma por Salud por amor, porque está en el corazón, para que sea una delicia, para que sea pues un placer, un gozo, respetar las leyes naturales, no permitir que entre nada dañino a nuestro cuerpo, que pueda encender fuego y pueda producir alcohol. El fuego, el exceso de calor va a producir alcohol ahora. Pero como dijimos, necesitamos a Cristo, el Espíritu Santo. Cristo es la puerta también de nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Veamos ahora entonces qué necesitamos saber para no enfermarnos. Debemos, dice, evitar la sobreproducción de alcohol en el organismo. Para ello necesitamos conocer las combinaciones y cómo se produce el alcohol. La Biblia, ¿qué nos dice acerca del alcohol? Isaías 51:21 dice: Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Ya en el pueblo de Israel, en ese pueblo incrédulo, profeta Isaías dijo de que su pueblo se había apartado por falta de conocimiento y eran ebrios, borrachos, dice, sin tomar vino. ¿Y cómo es eso? Jeremías 13:12-25 dice: Toda tinaja se llenará de vino, desde el rey, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo de Jerusalén. Toda tinaja se llenará de vino, dice. Y Efesios 5:18 nos dice: no se emborrachen, dice, pues eso lleva al desenfreno. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo podemos saber que el ser humano se ha alcoholizado sin tomar alcohol? Con malas combinaciones y mal uso de los alimentos, y con excesos, intemperancia, glotonería. No podemos ser temperantes si el Espíritu Santo no domina, no gobierna nuestra vida espiritual. Solo el Espíritu Santo puede crucificar a los deseos de la carne, puede poner freno, puede subyugarlo. El hombre no puede. Por eso Pablo dice: cada día muero, el hombre natural carnal debe morir. Como decía, ¿cómo sabemos que estamos alcohólicos? La Biblia dice que los alcohólicos se olvidan de la ley. A mi pueblo, dice, le faltó conocimiento. Es como un borracho. El borracho se olvida de los buenos modales, se olvida de que tiene que comportarse bien y echa la culpa al alcohol después. Así es el ser humano. Se olvida de las leyes de Dios, se olvida de Dios. Es insolente, alborotador, no actúa sabiamente. Le gusta producir dolor, pleito, y le gusta lamentarse. Tiene una mirada turbia. Y mira, dice, con placer, con deseo, con gusto los alimentos deliciosos, suaves, y deja entrar, dice, por la boca, y el sabio Salomón dice: morderá como serpiente, en Proverbios capítulo 23. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y qué podemos nosotros saber de la bioquímica humana, del metabolismo de alcohol? ¿Qué dice la ciencia? Vamos a leer unas líneas
de los grandes diccionarios científicos de bioquímica humana, texto de Atlas Coleman, el tomo 4, o la cuarta edición de Editorial Médica Panamericana, página 326, dice: contenido de etanol en la sangre. El etanol se encuentra presente en las frutas y es producido en mínimas cantidades por las bacterias intestinales. Las bebidas alcohólicas contienen etanol en concentraciones mucho más altas. Entonces, ¿cómo se produce el etanol o el alcohol? Con las frutas, y los cereales y tubérculos también producen etanol, y las malas combinaciones. Y 4, la intemperancia, la glotonería, exceso de comida. 4 fuentes: comer mal las frutas, utilizar mal las frutas. Los cereales también tienen azúcar, los tubérculos tienen azúcar, y ese azúcar se vuelve alcohol también. Las malas combinaciones se pudren y se vuelven alcohol. Y por último, la glotonería también produce alcoholismo en el estómago. ¿Cómo? Ya hemos leído en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 120. El fuego se enciende en el estómago, la fiebre interna, exceso de calor, produce alcoholismo en el estómago. Por eso la Biblia, Isaías ya había dicho de que están ebrios, dice, sin tomar vino, sin tomar alcohol. ¿Cómo se produce entonces la fermentación intestinal? La ciencia enseña de que el sistema digestivo está poblado por microorganismos, la microbiana intestinal. Y en el sistema digestivo hay levaduras que son parte de la flora microbiana. Y allí dice: la fermentación alcohólica es un conjunto de reacciones anaeróbicas que realizan los microorganismos levaduras en el sistema digestivo. Estos microorganismos levaduras transforman los hidratos de carbono, azúcares, que son la glucosa, la fructosa, la sacarosa, en etanol, en alcohol. El etanol es un producto tóxico de desecho. Entonces, en el organismo, los microorganismos producen alcohol. Y la digestión se produce por fermentación de microorganismos. Pero cuando se enciende el fuego en el estómago, cuando se enciende la fiebre interna, cuando la sangre no circula en una forma normal, en una forma pues que llegue a todas las partes del cuerpo, cuando los manos y los pies están fríos y la cabeza duele, entonces la sangre está concentrada en el sistema digestivo para deshacerse de esa mala alimentación. Entonces ese calor, ese fuego, produce etanol, produce alcohol. ¿Qué es entonces la fermentación alcohólica? Es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia de oxígeno, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono, por regla general azúcares, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la sacarosa, es decir, cualquier sustancia que tenga la forma empírica de glucosa, es decir, una hexosa, para obtener como productos finales un alcohol en forma de etanol. Eso lo podemos encontrar en Internet, en Wikipedia, organización, dice Wiki fermentación alcohólica, allí está. Así que entonces, todos los productos
que tienen glucosa, fructosa, sacarosa, se convierten en etanol, en alcohol, en el organismo por exceso de calor, por esa fiebre interna. Y bueno, todos los que trabajan con salud saben esto. Nosotros que trabajamos aquí con los enfermos todos los días llegan enfermos con diferentes enfermedades. Y todos los enfermos tienen mala digestión, tienen gastritis, tienen úlceras, tienen quemazones en el estómago, ardores en el estómago se hincha, hay cólicos, hay gases, hay perturbación, hay guerra en el estómago. Todo enfermo tiene ese problema de fiebre interna. ¿Y cómo se soluciona esos problemas en el enfermo del sistema digestivo, de donde parten todas las enfermedades? Y luego pues ese alcohol, esa comida fermentada, podrida, alcoholizado, lo primero que va a hacer daño es al hígado. El hígado ahora se alcoholiza, el hígado se inflama, el hígado se vuelve graso y el hígado se produce la cirrosis y por último el cáncer. Pero el mal del alcohol no solo queda en el hígado, sino del hígado ahora por las corrientes, por las arterias llega al cerebro, a las neuronas. Las neuronas con una sangre tóxica, con alcohol, ahora ya se emborrachan, ya no funcionan bien. Por eso el ser humano pues es incrédulo, no puede creer, por eso no entiende el Evangelio, se duerme, escucha y no entiende, es como el borracho, promete cumplir, hacer y no lo va a cumplir porque promete mal. Hay ira, hay descontento, por eso el ser humano es colérico, es violento, tiene un mal carácter, un mal genio, y después no sabe a quién echar la culpa, no sabe que es borracho, es violento, por eso el mundo está lleno de violencia, por eso el cristiano no puede cambiar su carácter, nunca va a cambiar, necesita un nuevo nacimiento, necesita nueva vida, esa es la solución. Ese es el daño que causa el alcohol. Los niños están alcoholizados. El otro causante del alcohol es el azúcar en todas sus formas. Ya con eso tenemos 5 causantes del alcohol en el estómago. Recordemos primero, ¿qué hemos dicho? Primero hemos dicho las malas combinaciones, las frutas. 3, los cereales y los tubérculos también tienen azúcar. Y 4 hemos dicho exceso de comida, glotonería, comer mucho. Y 5 ahora, el azúcar industrial. Es peor que consumir carne, produce alcoholismo en el estómago. Entonces, esa es una de las mayores razones por las que el verdadero cristiano necesita no solamente reforma por salud, leyes de salud, temperancia, sino necesita al dueño de la reforma por salud. Necesita al Espíritu Santo que inspiró esas leyes de temperancia. Aprendamos la lección del pueblo judío, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era fanático, era celoso, con celo ciego de cumplir la ley, de guardar la ley, de enseñar la ley. Eso era bueno, pero se quedaron allí ciegamente y no buscaron y no aceptaron al dueño de la ley, no aceptaron a la ley real, a la ley original que es Cristo, que es Dios. No aceptaron, lo desecharon, lo rechazaron, lo persiguieron y lo crucificaron y lo mataron. Y se perdieron para siempre. En el año 70, todos millones y millones de judíos perecieron, porque solo Cristo puede protegerlo. Su práctica de la ley no lo salvó. Hoy en día eso mismo está aconteciendo.
Hoy en día el mundo religioso es probado con la Reforma por Salud, con la temperancia. Muchos adventistas, muchos religiosos conocen la temperancia, conocen las leyes de salud, conocen el vegetarianismo, la Reforma por Salud, y practican y cumplen y respetan las leyes de la salud, pero a la final están terminando enfermos. ¿Por qué están terminando enfermos? Aún en esta pandemia muchos han muerto. ¿Por qué? ¿Es por qué? Porque no han comprendido la justificación por la fe. Justificación por la fe es aceptar al dueño de la Reforma por Salud, al dueño de las leyes de la salud, al dueño de la temperancia. Necesitamos tener al Espíritu Santo que guarde nuestra boca, la puerta del estómago, que nos enseñe, que nos dé sabiduría para poder escoger, seleccionar, preparar correctamente los alimentos. No confiarnos en un vegetarianismo terrenal, humano, oriental, sino no confiar en enseñanza de hombres, sino Cristo dice nos puede dar habilidad para preparar la comida correctamente, si Él mora en nosotros. Entonces, tener una vida sana es fácil, necesitamos a Cristo. El ser humano está utilizando fruta. La fruta se alcoholiza. Y como estábamos diciendo, nosotros aquí en la obra médico-misionera hemos comprobado. Durante 2 años, todos los días estamos comprobando con los enfermos. Los enfermos llegan aquí con cáncer, con leucemia, con tumores, con diabetes, con gastritis crónica, úlceras, toda clase de enfermedades, infecciones urinarias, problemas de hígado graso y todas las demás enfermedades. ¿Y qué hacemos nosotros por la gracia de Dios y con la sabiduría de Dios? Lo primero que hacemos es a todos los enfermos enseñarles y hacerles sentar en agua fría. Se llama baños de asiento en agua fría durante 15 a 20 minutos, 3 veces por día. ¿Qué estamos haciendo? Estamos descongestionando el sistema digestivo, la sangre, estamos enviando a todo el cuerpo, estamos normalizando la circulación, estamos extrayendo el calor excesivo, ese fuego que se ha encendido, para que ahora las frutas, las verduras, los cereales integrales no se vuelvan alcohol y sean la medicina para el cuerpo, y para que se recuperen y se sanen. Enfermo que no aprende a hacer baño de asiento, no mejora nunca. O en todo caso, se puede utilizar también cataplasma de barro, geoterapia, compresas de barro, al bajo vientre y toda la vuelta hasta los riñones. Eso también, ¿qué hace? Baja la temperatura para que no se pudra, no se sobrefermente. Es cierto que la digestión funciona con fermento, pero el fermento no debe alcoholizarse. Debe ser un fermento de 10 a 15 grados nada más. Pero si ya llega a 20 grados, 25, 30 grados, ya se alcoholiza. Es tóxico ya. Envenena la sangre, envenena el hígado, a ese laboratorio maravilloso, y envenena al cerebro, la capital del cuerpo, y Satanás tiene dominio. El ser humano ya no puede decidir, ya no puede razonar, y Satanás lo maneja y lo domina y lo esclaviza. Y esto hace con los supuestos cristianos, con los creyentes, con los medio convertidos en la iglesia. Por eso la iglesia no es una iglesia viva, la iglesia no es una iglesia espiritual, no es una iglesia de misioneros, no es una iglesia que tiene el carácter de Cristo, hace quedar mal a Cristo, a la religión. Entonces necesitamos el maná en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué significa eso?
La Reforma Pro Salud, enseñada y dirigida por el Espíritu Santo, en vida espiritual, no para mejorar la vida carnal. El hombre carnal con corazón egoísta no va a mejorar. Eso es evolucionismo, eso es educación del mundo. Tenemos que estudiar. Ya hemos recomendado a nuestros hermanos, a todos los que comparten este estudio con nosotros. Necesitamos estudiar el Antiguo y el Nuevo Pacto. Aquel mensaje que dejó escrito el pastor Waggoner, el Pacto Eterno. Ese libro nos puede hacer comprender de que el cristianismo no es evolucionismo, no es mejorar con psicología, con educación, sino es nueva vida, transformación total, cambio de vida, nueva naturaleza, todo nuevo, mente nueva, corazón nuevo y espíritu nuevo. Ahora sí, la vida cristiana va a ser plena y verdadera. Ahora sí, el vegetarianismo va a ser una bendición. La Reforma Pro Salud va a ser una bendición. Y la temperancia va a ser una bendición. Y los cristianos en Cristo van a estar llenos de salud, rebosando de salud física, mental y espiritual, aptos, preparados para que el Espíritu Santo, como instrumento, pueda llevarlos a todo el mundo para el fuerte pregón, para enfrentar las enfermedades que vendrán, aún peores de las que ya vino en este año. Pero el cristiano sano y fuerte, con sangre limpia, no tendrá temor, porque tiene el amor de Dios en el corazón. El apóstol Juan ya nos ha dicho en su libro Primera de Juan. Hemos leído ya donde nos dice en Primera de Juan capítulo 4, el verso 18, nos dijo ya, en el amor dice no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No hay temor porque el amor de Dios está en el corazón y el amor impulsa, constriñe hacia lo correcto, hacia la obediencia, hacia la vida verdadera en Cristo y hacia la salud física, mental y espiritual. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad sobre este estudio que hemos realizado acerca del maná. Su significado. Tiene muchos significados espirituales para la preparación que Cristo quiere hacer con nosotros. Ahora sí, entonces, podemos nosotros tener el camino abierto hacia el lugar santísimo del santuario celestial. Pero primero necesitamos tener el maná, la vara de Aarón, la ley de Dios en nuestro corazón. Necesitamos tener el altar del incienso, la comunicación, la oración mezclada, perfumado con la justicia de Cristo. Necesitamos tener el candelabro, que es el Espíritu Santo, el aceite. Necesitamos tener los 12 panes, que es la palabra viva de Dios, pasto fresco, palabra con vida, no palabra muerta, no letra muerta, sino con el Espíritu de Dios. Entonces ya no necesitamos recurrir más a sacerdotes terrenales para presentar ante Dios nuestras súplicas en busca de perdón. Nosotros podemos ir directamente y confiadamente al trono de la gracia en virtud de nuestro gran sumo sacerdote celestial que intercede poderosamente por cada alma penitente. Eso es lo que nos dice Hebreos 4:14. Por tanto dice, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús y el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Leamos a 4:14 hasta el 16. Porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya el camino está abierto al lugar santísimo. No necesitamos esperar en confiar en este mundo, ni en la sabiduría, ni en los hombres de este mundo. Hebreos capítulo 10, 19 al 25 nos dice: por tanto, hermanos, siendo que tenemos plena seguridad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y siendo que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió y lo va a cumplir. ¿Qué prometió Dios en el nuevo pacto? De hacer esa obra de la salvación en nosotros y con nosotros. El Dios de paso santifique cuerpo, alma, espíritu. La santificación del cuerpo, del alma y espíritu es obra de Dios en el hombre, no es obra del hombre. En vano podemos nosotros decir: hermanos, vamos a prepararnos. El hombre no va a poder prepararse. Cristo es el que prepara, pero prepara al hombre espiritual, al hombre interior, a la nueva criatura en Cristo. Considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos el amor para las buenas obras. Sin amor en el corazón no vamos a poder. Pero para tener el amor, como hemos estudiado, el amor humano egoísta tiene que ser puesto a un lado, tiene que ser limpiado, tiene que ser expulsado, tiene que ser crucificado y subyugado, para dar lugar al amor verdadero que Dios nos quiere dar por gracia. Ahora sí, con ese amor podemos formar un hogar, dulce hogar. Nuestros hijos pueden vivir bajo ese amor y también tener ese amor. Y no dejemos de reunirnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El amor nos unirá, nos llevará a reunirnos. No es unirse humanamente, sino es unirse en Cristo, unirse con el amor verdadero de Dios. Ese es el mensaje que Dios ha propuesto para este tiempo, para que dediquemos nuestro tiempo, nuestra atención, cuerpo, alma y espíritu, y dejemos a un lado secundariamente las cosas de este mundo. La hermana Elena Juárez escribió en una carta 230 en 1907 lo siguiente: por medio de Cristo había de revelarse la gloria oculta del Santísimo. Había sufrido la muerte por cada hombre, y por esta ofrenda los hijos de los hombres llegarían a ser hijos de Dios. Cara a cara, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, los creyentes en Cristo serían mudados de gloria en gloria a su misma imagen. Ahora el nuevo creyente tiene que progresar de carácter en carácter, tiene que crecer en el carácter perfecto de Cristo. ¿Pero cómo? Teniendo a Cristo en el corazón, contemplando a Cristo. Si uno no tiene a Cristo en el corazón, ¿cómo lo puede contemplar? Si uno no tiene a un amigo en la casa, ¿cómo puede contemplarlo? Tiene que estar en su casa, vivir con el amigo para contemplarlo. Pero si el amigo está afuera, si está lejos, no se puede contemplar. Así es el cristianismo. Si Cristo no está en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿cómo podemos contemplar? Si Cristo está afuera esperando en la puerta, y la puerta del corazón está cerrado, con las escorias, con ese montón de obstáculos de los quehaceres de este mundo, de los bienes de este mundo, dice que dificultan la entrada, y el mayor problema para que entre Cristo es el yo, el amor egoísta en el corazón que está lleno de todo pecado. Si no renunciamos, Cristo no puede entrar.
Dice el propiciatorio trono de la gracia, sobre el cual descansaba la gloria de Dios en el Santísimo, está abierto a todos aquellos que acepten a Cristo como propiciación por el pecado, y que por su medio que ponga en comunión con Dios. El velo está rasgado, derribado el muro de separación, cancelada la célula de los ritos, la enemistad queda abolida en virtud de la sangre de Cristo. Por medio de la fe en Cristo, dice, el judío, el gentil, pueden participar del pan de vida, del maná. Así que el velo, dice, está ya abierto. Cuando Cristo murió, el velo en el santuario terrenal se partió en Dios, se rompió, se rasgó. Hoy en día también entonces nosotros necesitamos que ese velo que cubre, dice, nuestros ojos, nuestra vista espiritual, debe ser eliminado. Y ese evangelio está en 2 Corintios capítulo 3, el verso 14 y 15 dice: ¿qué acontece hoy en día? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así que, ¿por qué estamos embotados en nuestra mente? Por el velo. Y el velo es producido, ya hemos dicho, por el alcoholismo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y no pueden, dice, comprender el Evangelio. Necesitamos que cuando se acepta a Cristo, Cristo, dice, nos libera de ese velo. Ahora sí tenemos la sabiduría de Daniel, la mente de Cristo. Ahora sí podemos nosotros comprender el Evangelio espiritualmente. Y la palabra de Dios será una delicia, dice. Nacerá el deseo, el gusto de estudiar, de aprender y de enseñar a los demás, de compartir de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Agradecemos a Dios en esta oportunidad por este estudio, que el Señor pueda hacernos comprender a cada uno de nosotros. El hombre es un instrumento nada más, es un medio que deja pasar el Evangelio. Si el mensajero también no se aferra a Cristo, no permanece en Cristo, no es un instrumento solamente en las manos de Dios, también el mensajero puede perderse. Y puede también perder el vaso de maná, que es el pan de vida Cristo y la Reforma por Salud. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio para seguir estudiando este gran tema del santuario que ya estamos por terminar. Amén.